Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente a un nuevo video, el cual aún se pregunta: 5 horas y media esperando el cast de Avengers Doomsday y no anunciaron a Tom Holland de vuelta. No mames. Véanlo como quieran, pero la IP más conocida de Marvel a nivel mundial no son los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia o los Cuatro Fantásticos. Si bien los X-Men se acercan bastante, está de más decir que el personaje emblema de la compañía es Spider-Man. Conocido por chicos y grandes, admirado por algunos, odiado por J. Jonah Jameson y siendo una inspiración para millones, las aventuras de Peter Parker nos han acompañado desde la primera aparición del personaje en Amazing Fantasy número 15 en agosto de 1962. Es casi imposible ignorar el impacto del personaje, y es que han habido películas, videojuegos y programas de televisión que cuentan sus aventuras. En particular, quisiera centrarme dentro de este punto, y es que tenemos la serie animada de 1967, la cual formó parte de la infancia de los que ahora son padres e incluso abuelos, además de los muchos memes que ha dejado en el internet. Para muchas personas de mi generación, crecimos con el Spider-Man de 1994, la cual no solo trajo consigo la aparición del traje negro y Venom, sino que además logró presentar una serie de historias en un formato serializado que no se volvería la norma sino que muchos años después. Es más, fue esta serie la que introdujo el ya popular concepto del multiverso con su último arco, trayendo consigo distintas variantes del personaje. Spider-Man 94 junto con los X-Men del 92 son prácticamente el combo perfecto de Marvel en esa década para un niño. Casi un año tras el estreno de Spider-Man 3, la que no pensaríamos que sería el fin para las películas de Sam Raimi del Arácnido, se estrenó The Spectacular Spider-Man. Para muchos, la versión definitiva del personaje, al no solo adoptar elementos tanto de su versión clásica como la del universo Ultimate, sino que además mostrando un mundo en constante cambio, donde las acciones en un episodio tendrían consecuencias importantes en el siguiente. Vemos a un Peter que aprendía con la experiencia, mientras amenazas como los 6 Siniestros, Venom, Tombstone y el Duende Verde amenazaban a la ciudad, pero sin dejar de lado el lado humano del personaje, ya sea con su complicada amistad con Harry Osborn, su relación con Gwen Stacy o el vertiginoso mundo que es la secundaria. Dicha serie tuvo la mala suerte de durar solamente 2 temporadas por problemas legales, pero su impacto tanto en el fandom como en cómo la franquicia es manejada no puede ser vista en menos. Si bien han habido más series con el personaje en los años siguientes, la recepción de estas han sido mucho más debatibles en comparación. No solo eso, sino que además tenemos la situación de Marvel Studios, la cual ha estado lanzando series y miniseries para el servicio de Disney Plus, 2 de las cuales entran dentro del formato de la animación en What If y X-Men 97, con la segunda en particular rápidamente convirtiéndose en una de las favoritas para los televidentes al ser una continuación de la ya mencionada serie de los 90, pero a diferencia de otros revivals, esta pareció envejecer junto a su público, al no tener miedo en mostrar situaciones más intensas de lo que una caricatura infantil podría. Bajo este contexto tenemos la serie Your Friendly Neighborhood Spider-Man, estrenada el pasado febrero en la plataforma del ratón. Con decir que esta serie tenía muchas cosas en contra es venderlo poco. Por un lado, el fandom del arácnido ya se encuentra cansado del status quo del personaje siendo reiniciado con tal de presentarlo como un adolescente en la secundaria, y con el éxito de X-Men 97, muchos televidentes esperaban un revival de la versión noventera de Spider-Man. No ayudaría que dicho proyecto, en ese entonces llamado Spider-Man Freshman Year, fue anunciado en noviembre de 2021, y desde entonces no hubo mucha más información al respecto. Si bien esta serie iba a tratarse como una precuela a la película Spider-Man Homecoming del MCU, esta pasó a volverse un proyecto fuera de la sagrada línea temporal, pero aún manteniendo conexiones con la franquicia a través del multiverso, esto con tal de dar una mayor libertad creativa al equipo de producción. Tampoco ayudaría que Hudson Thames, el actor de voz de Spider-Man en el proyecto, retomando el rol desde el episodio de los zombies en What If, comentaría su temor de que la serie fuese considerada como molesta y woke a una semana del estreno del programa, a pesar de después decir que terminó amando el proyecto. Declaraciones que fueron tergiversadas en redes sociales y que el mismo actor se disculparía en marzo.
La primera temporada de la serie se compone de 10 episodios, los cuales relatan el origen de Spider-Man en esta nueva versión. Como sabrán, dentro de la franquicia del MCU se decidió deliberadamente en no mostrar a Peter siendo mordido por la araña que le dio sus poderes, al ser un territorio ya explorado en adaptaciones previas. Algo que por cierto se ha vuelto más controversial con el paso del tiempo al no presentar al tío Ben muriendo. Y aunque tenga que irme por una tangente, y es que aun cuando se estrenó The Amazing Spider-Man en 2012, la gente se quejaba de volver a ver el origen. Igual como cuando en las películas de Batman se muestran a los Wayne muriendo en un callejón, así que no se puede complacer a todo el mundo. En fin, la serie inicia con Peter recibiendo su mordida de araña al llegar a su primer día de la secundaria Midtown, la cual es interrumpida por la aparición del Doctor Strange enfrentándose a una figura similar a un simbionte. Debido a los daños ocurridos, Peter y otros estudiantes deben de ser transferidos a la secundaria Rockford y Bales, lugar donde conocemos a parte del elenco secundario, en particular a Lonnie Lincoln, el jugador estrella del equipo de fútbol, quien rápidamente hace migas con Peter. En un paralelismo con Capitán América Civil War, un multimillonario entra al mundo de Peter y ofrece su asistencia dentro del mundo superheroico, pero en vez de Tony Stark, su patrocinador es en cambio Norman Osborn, quien tradicionalmente se convierte en el Duende Verde. Por tanto, este Peter no se unió a pelear con los Vengadores en Civil War, y la comunidad superheroica está afectada por los acuerdos de Sokovia. Se podría decir que esta serie está dividida en dos tramas principales, siendo los primeros meses de Peter en el traje y cómo está operando gracias al apoyo de Norman, y el crimen callejero, en particular el de la guerra de pandillas donde Lonnie Lincoln termina atrapado producto de malas decisiones y un ambiente ya hostil para él, dando un interesante contraste con respecto a ambos personajes. Es decir, mientras Peter adopta su propia identidad como Spider-Man, Lonnie empieza a adentrarse en el bajo mundo, eventualmente tomando el apodo de Lápido. Y esta comparación no solo va con la diferencia de alineación de ambos, sino que además cuando enfrentan sus dificultades sin demonizar a alguno o en avergonzar al otro por sus dudas y decisiones. A pesar de cómo esta versión de Spider-Man no tuvo su aparición en Civil War, varios elementos no solo de su lado de Nueva York, sino que otros personajes y lugares de Marvel hacen aparición o son referidos. Personajes como el Dr. Otto Octavius, el Escorpión, Harry Osborn, Nico Minoru de los Runaways, Daredevil y una u otra sorpresa más hacen aparición en el curso de los episodios. Lo curioso es como varios elementos de esta serie coinciden con el último run del cómic Amazing Spider-Man por Seth Wells, la cual fue publicada entre abril de 2022 a octubre de 2024, siendo esto un intento de presentar a Tombstone, Lápido en inglés, como un personaje principal, la relación de Peter y Norman y el intento de centrarse en historias callejeras. Sin embargo, mientras estos elementos fueron desperdiciados en el mundo impreso, en lo que es quizás una de las peores eras del personaje, aquí estos elementos no solo tienen más sentido, sino que además se sienten como algo más natural al tener a un Peter más joven e inexperto en vez de uno que tiene ya años de experiencia. Tal vez algún día haga un video donde hable de este cómic en particular, pero no quiero enojarme todavía. En muchos aspectos, esta serie se siente como un aire de aliento fresco para la franquicia, mostrando cómo se puede reinventar la rueda con varias diferencias a la fórmula clásica de los inicios de Spider-Man, pero aún así manteniendo claramente su identidad. A diferencia de otras series donde da la intención de presentar más a Spidey en el universo Marvel, como por ejemplo fue en el caso de la serie Ultimate Spider-Man, esta deja en claro el setting del personaje, su mundo, sus personajes y relaciones. Es más, me atrevería a decir que logra hacer ciertas cosas mejor que el Spider-Man principal del MCU, ya que podemos verlo interactuando más con la comunidad de Nueva York. Al ser animada, es imposible no hacer comparaciones a las películas de Spider-Verse, pero esta serie logra presentar una identidad propia sin llegar a tocar el multiverso más allá del concepto original del proyecto. Al momento de la edición de este video, la temporada entera se encuentra disponible en Disney Plus. Además, la serie ya ha sido renovada para una segunda y tercera temporada, las cuales deberían de estrenarse en 2026 en adelante. Junto con ello, el creador y showrunner Jeff Trammell presentó en redes sociales a uno de los nuevos personajes para esta segunda temporada,
siendo Gwen Stacy, uno de los intereses amorosos más conocidos de Spider-Man, la cual además aparecerá en su identidad de Spider-Gwen. Esperando que les haya gustado este video y deseando que vayan a ser mejores, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. He vuelto a caer.